Buenos días, hermanos. Creo que Pere Joan, Marc y Pera se van aliviados, porque cuando me ven con corbata algunos se asustan, porque vengo serio, pero yo me porto bien, siempre me porto bien. Bien, hermanos, vamos a meditar en esta mañana en el último capítulo, primera carta a Timoteo, capítulo 6. Si hacemos un poquito de memoria, al inicio de la carta el apóstol Pablo exhortaba a Timoteo a estar alerta en cuanto a las falsas enseñanzas que algunos practicaban. Y a lo largo de la carta hemos visto cómo Pablo ha estado exhortando a Timoteo para que guíe a la Iglesia en la sana doctrina, para que caminen en santidad, para que se relacionen como una verdadera familia en amor y en respeto. En este último apartado vamos a ver cómo se refiere de nuevo a ese peligro de alejarse de la enseñanza de Cristo y ser presa de los deseos pecaminosos del corazón. Pablo expondrá a Timoteo cómo debe actuar ante esos peligros, cómo debe enseñar a la Iglesia para mantenerse en el camino de la fe y para guiar a la Iglesia en el camino de la piedad. Vamos a tener esta lectura. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos del 3 hasta el final. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, nos acercamos ante tu palabra, Señor, con absoluto respeto y con humildad en nuestro corazón, Señor, y te pedimos que sea tu Espíritu el que nos guíe en la meditación de esta mañana, que sea tu Espíritu el que nos dé luz y también el que nos dé fuerza y comprensión y valentía para ponerlo en práctica en nuestra vida como creyentes, Señor. Ponemos nuestra vida en tus manos, ponemos este culto en tus manos. Señor, sé tú exaltado en esta mañana y que tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Amén.
En el año 1971, hace unos cuantos años, ni yo había nacido, aunque no lo creáis, no soy tan viejo, el famoso actor y maestro de artes marciales Bruce Lee, mientras explicaba en una entrevista su filosofía taoísta, pronunció una frase que se haría mundialmente famosa: "Be water, my friend". Sé agua, amigo. Esta frase expresaba la filosofía de la adaptabilidad. ¿Qué es esto? Fluir con los cambios en vez de resistirlos. Y estaba comparando al ser humano con el agua, que se adapta a la forma del recipiente que lo contiene. Esta frase, años más tarde, la usó la marca BMW en una campaña publicitaria en 2006 para lanzar un modelo de coche que destacaba por su adaptabilidad a todos los terrenos. El resultado fue un aumento de las ventas realmente espectacular. Al parecer, los seres humanos somos atraídos por los cambios, nos atraen las novedades, lo que está de moda. Nos encantan las modas, ir cambiando. Pero esta adaptabilidad se vuelve sumamente peligrosa cuando se introduce en la Iglesia. No podemos ser cristianos de agua. No podemos adaptarnos a las nuevas doctrinas que aparecen. No podemos adaptarnos según los predicadores o según los libros que caen a nuestras manos. No nos dejemos deslumbrar, hermanos, por palabras bonitas. Y Pablo debe advertir a Timoteo de este peligro y le exhorta a reconocer y apartarse de aquellos que están enseñando algo diferente, conformado a otra cosa que no es la enseñanza de Jesucristo. Y Pablo describe a esta persona que se aleja de la doctrina apostólica y de la enseñanza de Jesús como una persona envanecida. Es una persona que está llena de orgullo. Y caer en la trampa de confiar más en nuestros propios razonamientos y en nuestros propios argumentos que en la palabra de Dios puede iniciarse de forma muy sutil, muy sutil. No siempre vamos a escuchar herejías que nos escandalicen. Como dice el pastor Josías Grauman, cuando alguien dice, yo creo que Dios, ese es el primer paso para hacerte un Dios a tu medida. Ese es el primer paso para la idolatría. Los creyentes siempre debemos basar nuestros argumentos empezando con la frase Dios dice o la Biblia dice y tener muy claro lo que estamos diciendo. Pablo advierte a Timoteo que los pecados que se van a derivar de eso, de esa conducta, son enormes y se van a apoderar del corazón del creyente. Soberbia, envidia, calumnia, discusiones, etcétera, etcétera. Y en especial en el versículo 5 Pablo se enfoca en la codicia. La codicia. Cuando la motivación y el propósito de nuestras decisiones y de nuestras acciones es enriquecernos o sacar un beneficio personal, económico, por delante de todo, incluso lo espiritual, lo sagrado, lo santo, todo eso también se puede corromper, se corrompe. Estas personas usan la piedad, nos dice Pablo, como un instrumento, como un recurso para enriquecerse, para sacar provecho económico. Los hay que se enriquecen con la predicación del Evangelio. Hace unos minutos estábamos fuera hablando con un hermano y me hablaba de esto, manipulando a las personas para sacar el dinero. Si quieres que Dios te bendiga, debes ofrendar, dicen. Y Dios te retornará multiplicado, engañando a la gente. Y la gente no ofrenda por agradecimiento al Señor, no ofrendan con generosidad, movidos por agradar a Dios o por gratitud, no, ofrendan como si fuera una inversión. Yo te doy 5, me vas a devolver 10. Movidos por la codicia. Los hay que pretenden negociar con Dios, cambian con Dios buenas acciones por algo que tú me des, Señor. Señor, si me das este trabajo que tanto deseo, te prometo que me voy todo el verano de misiones a Guinea Ecuatorial. Señor, si estas Navidades me toca la lotería, voy a dar
el 50% para las obras que necesita la Iglesia. Y negocian con Dios. Hermanos, desde los mercaderes del templo que hacían negocio ilícito con las cosas santas, con los sacrificios, o Simón el mago en Hechos capítulo 8, que creía que podía comprar el espíritu para poder él imponer las manos, hasta los tiempos actuales donde hay quienes venden entre comillas, parcelas en el cielo. Si tú pagas una suma cuantiosa de dinero, te damos un titulito y es una parcela en el cielo. El ser humano siempre se ha mostrado un ser codicioso. Somos codiciosos. Codiciosos por ser más de lo que somos. Desde Adán y Eva, que codiciaron el fruto prohibido porque les podía dar conocimiento y ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Codiciosos por recibir elogios de los demás, como Ananías y Safira, que mintieron para aparentar espiritualidad. Y como no, codiciosos por el dinero, como Judas Iscariote, que vendió al Señor Jesús por un puñado de monedas. Y el apóstol Pablo quiere advertirnos del gran peligro que supone caer en la trampa de la codicia. Es una trampa. En el versículo 9 nos advierte: el deseo de estas riquezas, tener como prioridad y objetivo aumentar nuestra cuenta corriente, nos lleva a una trampa de destrucción. ¿Sabéis cómo cazan, cómo atrapan a los monos en diferentes tribus de alrededor del mundo? En África, en Asia, en Sudamérica, sin violencia, sin matarlos, sin hacerles daño. Seguro que muchos conocéis. Usan una vasija de barro, la atan en un árbol o la entierran dejando el cuello fuera. Una vasija con el cuello estrecho, que quepa la mano, e introducen dentro cacahuetes o fruta, de manera que los monos, siempre se acercará alguno por el olor de los cacahuetes y meterá su mano y agarrará un puñado de cacahuetes, pero luego no puede sacar la mano. La codicia, si me permitís la expresión, porque es un animal, no tiene pecado, pero ese instinto, pero permitidme que le llame la codicia del animal, le ciega. Es incapaz de soltar el botín para poder escapar y es capturado. Y nosotros, que no venimos del mono, pero a veces nos comportamos como monos, caemos en trampas así. Nos comportamos igual. Y así lo advierte Pablo: cegados por el botín, deslumbrados por las riquezas y con un corazón lleno de codicia, caemos en la trampa. Caemos en la trampa que nos lleva a la destrucción. Y esta trampa es tan poderosa que nos nubla el entendimiento, nos nubla el juicio y es capaz incluso de desviarnos del camino de la fe, como dice Pablo en el versículo 10. Algunos se extraviaron de la fe. El amor al dinero es, además, nos dice Pablo, generador de otros muchos pecados y de otros muchos males. Envidia, cuando no lo tienes. Soberbia, cuando lo consigues. Odio, idolatría, mentira, robo. ¿Cuántas cosas somos capaces de hacer por dinero? Incluso el asesinato. Hace 2 semanas el pastor nos expuso, en base al capítulo 5, cómo debemos relacionarnos entre nosotros de forma honrosa, prudente, pura, con el objetivo de vivir de una forma santa, vidas que glorifiquen y que honren a Dios. Y Pablo nos presenta el antídoto para mantenernos precisamente así, santos y puros ante el pecado y la tentación de la codicia. Y nos lo dice en el versículo 6. Este antídoto es el contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? Porque algunos podemos confundir el contentamiento con la resignación. Pablo no está diciendo que debas resignarte a tu condición económica o a la condición o al estatus social que has heredado de tus padres. La resignación es una aceptación pasiva
que suele ir acompañada de rabia, de frustración, desmotivación, derrotismo, resignaciones. Bueno, esto es lo que me ha tocado, pero con desánimo. El contentamiento está caracterizado por la alegría y la satisfacción. Sentirte satisfecho, al margen de las circunstancias externas, al margen de lo que los demás tienen. Los creyentes debemos vivir así, contentos, en gratitud, confianza en nuestro Dios. Debemos vivir descansando en su cuidado, en su provisión. Y alguien podría preguntarse, ¿entonces es malo aspirar al bienestar económico? ¿Es malo ser rico? Evidentemente no. Es absolutamente lícito aspirar a un buen trabajo que nos permita tener unos buenos ingresos económicos, que nos permitan vivir de forma cómoda. Eso nos es lícito. Incluso la Biblia, como sabéis, nos presenta diversos personajes que eran ricos, como Job, como Abraham, pero a la vez dependían de la provisión de Dios. El problema no reside en lo que poseemos, hermanos, sino en el deseo de nuestro corazón. El problema reside en la prioridad de nuestro corazón. Como Jesús dijo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo capítulo 6. Por lo tanto, cuando Pablo presenta la idea de contentamiento, se está refiriendo a la satisfacción de nuestra alma. Que sepamos aceptar la condición actual, sin frustración, sin envidia, con un deseo lícito de prosperar, perfecto, pero sin esa amargura, que haya contentamiento en nosotros. Y Pablo invita a reflexionar y ser conscientes de que los bienes que tenemos aquí o que podamos conseguir aquí, se van a quedar aquí cuando nosotros partamos con el Señor, cuando nosotros dejamos este mundo. Como decía un predicador, no existen coches fúnebres con remolque. ¿Habéis visto alguna vez un coche fúnebre con un remolque donde se llevan todas sus pertenencias? ¿Verdad que no? No. No hay nada que nos podamos llevar. Pablo asegura que la piedad sí es una ganancia. Puede ser, de hecho, una gran ganancia. Y él pone este calificativo delante, una gran ganancia. Es algo en lo que vale la pena invertir tiempo y esfuerzo, porque es algo trascendente. No es algo que se va a quedar aquí, es algo trascendente. Pero para que sea una gran ganancia debe ir acompañada de contentamiento en lo material. Cuando nos contentamos con lo que tenemos, cuando vivimos satisfechos y agradecidos al Señor con lo mucho o con lo poco que tengamos, nuestra mente y nuestro corazón no se ven colapsados ni ocupados con otros deseos, aunque sean lícitos. Aunque sean lícitos. Cuando nosotros nos contentamos con lo que tenemos, ya no nos centramos ni estamos colapsados pensando en lo que queremos conseguir. Y eso nos permite centrarnos en lo que es más importante, lo que es trascendente, crecer y vivir en la piedad, crecer y vivir en obediencia al Señor. Con esta idea en mente, Pablo nos propone la forma ideal de relacionarnos con los bienes materiales. Versículo 8. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Es decir, teniendo cubiertas las necesidades básicas, el alimento, el abrigo, y el abrigo entendemos no solamente la ropa, sino un techo. Con eso deberíamos estar satisfechos, tener contentamiento. Y aunque pueda dar la sensación de que Pablo se va hacia el camino de Diógenes, dices, Pablo, esto es un poco de Diógenes, ¿no? Esa forma absolutamente austera de vivir. Pero es que Pablo no presenta un estilo de vida. Lo que Pablo está proponiendo es una condición del alma. El contentamiento que Pablo expone nos libera de las preocupaciones materiales para centrarnos en las espirituales. Nos podemos liberar de esa presión, de ese deseo, de esa codicia, para centrarnos en lo espiritual. Hermanos, el contentamiento es como un condimento que potencia el sabor de la piedad. Vivir satisfechos con lo necesario, lejos de la codicia por lo efímero.
nos permite disfrutar más las bendiciones y la provisión de Dios. ¡Wow! ¡Cuán lejos estamos del ideal que Pablo nos presenta! ¿Cuán lejos estamos? ¿Cuántas cosas añadirías a este versículo para poder afirmar lo que dice Pablo? Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Cuántas cosas le sumarías? Teniendo sustento, abrigo y un coche nuevo, entonces sí estaré contento. Teniendo sustento, abrigo y un piso más grande, unos cuantos miles en la cuenta del banco, con un sueldo que me permita llegar a final de mes sin dolores de cabeza, con un iPhone 17 o 20, no sé cuántos números llevan ya. La insatisfacción nos lleva al deseo. El deseo nos lleva a la codicia. Y la codicia hace que nos desenfoquemos, que caigamos en la trampa. La codicia nos impide abrir la mano y entonces somos capturados. Somos capturados, hermanos, por un puñado de cacahuetes. Por eso el apóstol nos exhorta: huye de estas cosas. Huye de todo lo que pervierte tu corazón, de todo lo que te desvía de la verdadera piedad. Como escribió con anterioridad a los colosenses, hace un llamado a buscar las cosas celestiales por delante de las terrenales. Escribe a los colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ocupaos en las cosas celestiales, trascendentales, eternas, no en las de la tierra, que son efímeras, que son pasajeras. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, nuestra vida no está escondida ni descansa entre coches de lujo, ni apartamentos, ni cuentas bancarias llenas de dinero. Nuestra vida está escondida, resguardada, protegida en Cristo Jesús. Está escondida, está protegida en la seguridad de la salvación que hay en su sacrificio en la cruz. Nuestra vida descansa en las promesas de vida eterna que nos ha dado el Padre por la victoria de Cristo. Ahí es donde tenemos descanso, donde tenemos satisfacción para nuestra alma, donde debemos descansar y tener contentamiento. Pero Pablo sabe que huir de esta tendencia pecaminosa, nadar contracorriente, no es nada fácil. No es nada fácil. Huir de esa tendencia para centrarse en la justicia, la piedad, la fe, la mansedumbre, la paciencia, no va a ser fácil en un mundo lleno de tentaciones. No va a ser fácil cuando nuestro cuerpo aún nos arrastra hacia el pecado. Así que Pablo exhorta a Timoteo y le dice: pelea la buena batalla, lucha y guarda el mandamiento que se te ha dado. Timoteo, tienes que ser constante, tienes que ser disciplinado, tienes que batallar. Y esto hace referencia a la vida de santidad, la lucha contra el pecado, una vida que sufriremos persecución, como Jesús mismo nos dijo en el Evangelio de Juan. Escribe: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí es donde descansa el creyente. Esta es la vida del creyente, la batalla del creyente. ¿Y cuándo se acaba esta vida de lucha? Nos dice el versículo 14, hasta la aparición del Señor Jesucristo. Es decir, hasta el final, hasta que te encuentras con el Señor. O que tú vas para allá o que Él viene a buscarnos. Ahí es cuando acabará la lucha del creyente y podremos descansar por la eternidad. Y como no podría ser de otro modo, el apóstol Pablo nos presenta al Señor Jesucristo como el ejemplo perfecto de vida recta, de vida obediente, de vida fiel. Él es realmente nuestro modelo a seguir.
En el versículo 13 nos dice que Jesús durante todo su ministerio, toda su vida, tuvo que resistir tentación, prueba, pero siempre se mantuvo firme a la verdad, fiel a la voluntad del Padre. Incluso en los momentos de mayor angustia y pruebas se presentó como testigo fiel de la verdad. Pablo nos menciona el testimonio de Jesús ante Poncio Pilato poco antes de ser sentenciado a muerte. Y el Señor Jesús anunció la verdad de Dios. En ese momento tan crucial, en ese momento de tanta tensión, el Señor Jesús anunció y fue un testigo fiel. Leemos en el Evangelio de Juan esta conversación privada entre Poncio Pilato y Jesús. Le dijo entonces Pilato: «Luego, ¿eres tú rey?», porque lo estaban anunciando como el rey de los judíos. Se hacía llamar rey de los judíos. «Luego, ¿eres tú rey?», respondió Jesús: «Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz». Le dijo Pilato: «¿Qué es la verdad?». Entonces salió de allí. Y seguramente más de uno hoy se hará esta misma pregunta: ¿qué es la verdad? Y en un mundo tan relativo, en que hay muchas verdades, esta es tu verdad, esta es mi verdad, ¿qué es la verdad en mayúsculas? Jesús dijo de sí mismo: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Y Jesús también anunció que iba a llegar el Espíritu Santo y lo describió de la siguiente manera: el Espíritu de verdad. Él os guiará a toda la verdad. Y en la oración sacerdotal Jesús ora al Padre en Juan capítulo 17, ora por sus discípulos y dice: «Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». Y Pablo está exhortando a Timoteo y a la Iglesia a buscar, a vivir, a defender esta verdad, guardando el mandamiento recibido y dando testimonio de la palabra de verdad. ¿Y cuál es esta verdad? Que Cristo Jesús, el Hijo eterno de Dios, se encarnó para morir por nuestros pecados y que solamente en su sacrificio hay salvación y vida eterna. Esa es la verdad. Y en la dura batalla por defender esa fe, por mantenernos firmes en la piedad, Dios nos va a proveer de fuerzas. Dios nos va a dar los recursos necesarios por sus promesas, por su gracia. Y Pablo lo expresa con la siguiente frase: «Timoteo, echa mano de la vida eterna». En el versículo 12 se presenta esta frase en un contexto de lucha y lo vuelve a repetir en el versículo 19, o muy similar según la versión que tengáis, la traducción que tengáis, y se refiere en un contexto diferente, un recurso que podemos usar. Pero en el versículo 12 me gusta la forma en que lo expresa, como si fuera un arma que tienes oculta. Timoteo, en medio de la batalla, en medio de la lucha, cuando te sientas acorralado, saca tu arma secreta. Echa mano de la vida eterna. Usa los recursos que el Señor está poniendo en tus manos. Pablo le está diciendo a Timoteo: experimenta los beneficios y las bendiciones de la salvación y de la vida eterna. No hace falta que esperes a estar allí. Úsalos ahora, en esta vida, en esta lucha. Goza, usa las riquezas espirituales que son trascendentes y eternas. Y estas son, hermanos, las riquezas que debemos buscar y que después vamos a desgranar un poquito. Estas deben ser nuestra prioridad. Las riquezas terrenales, como hemos leído en el versículo 17, son inciertas, son pasajeras, son efímeras. Hoy están, mañana se las lleva un río, se las lleva la lluvia, como el suelo de la iglesia. Se lo puede llevar un incendio, se lo puede llevar la crisis económica o una peste porcina. Las riquezas terrenales son inciertas, son efímeras. Pablo insta a Timoteo a enseñar que es Dios quien nos da todas las cosas, para que hagamos uso de ellas,
para que las disfrutemos de una manera sana y debemos verlas así como un regalo del Señor. Pero también le dice a Timoteo, pero también usadlas para hacer el bien. Sed dadivosos, sed generosos, sobre todo conmigo. Las riquezas materiales no son para depositar nuestra confianza en ellas, no son para descansar en ellas. Esto nos recuerda la parábola de Jesús sobre el rico insensato en Lucas capítulo 12. Y lo expresa perfectamente el Señor, ¿quién mejor como Él? Dice el Señor Jesús, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, este hombre rico, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Ha producido tanto este campo que no sé dónde guardarlo. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros, que son pequeños y viejos, y los haré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Y él descansaba y tenía esperanza en sus riquezas. Pero Dios le dijo, necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, lo que has guardado, lo que has acumulado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hermanos, nuestro principal propósito deben ser las riquezas espirituales. Cuanto más nos ocupemos en nuestra vida espiritual y nos ejercitemos en la piedad, mayores riquezas vamos a disfrutar. Cuanto mayor conocimiento adquirimos de nuestro Dios, y esto es así, sé que lo habéis experimentado, cuanto más conoces a nuestro Dios, mayor asombro hay en nosotros de cómo es Él. Mayor gozo nos produce saber que Él nos ha mirado con amor, con misericordia, por su gracia. Mayor gratitud hay en nosotros por el perdón de los pecados. Y hermanos, Dios tiene una abundante provisión para satisfacer todas las necesidades de los creyentes, tanto lo espiritual, en el momento de la prueba, la lucha, peleando la buena batalla, como en momentos de abundancia. El Señor también va a poner en nosotros generosidad, va a poner en nosotros oportunidades de buenas acciones para ayudar a los demás con nuestro bien material. Todo ello, ¿para qué? Para seguir enfocados en la piedad. Para no poner nuestra esperanza en lo material, para saber que todos los bienes que tenemos son instrumentos que debemos usar, pero no dependemos de ellos, no descansamos en ellos. En nuestra vida como creyentes, hermanos, en esta batalla de la fe, vamos a necesitar de la gracia del Señor, vamos a necesitar de su ayuda. Y así lo declara Pablo a los filipenses cuando les escribe, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y algunos han interpretado mal, han interpretado de una forma, torciendo el pasaje absolutamente para propio interés. Dios va a suplir mis necesidades y solo piensan en dinero. Y no está hablando de esto Pablo. Precisamente este tipo de personas son las que hablábamos al principio, los corruptos de entendimiento que toman la piedad como una fuente de ganancia. Apartémonos de ellos. Estas riquezas que nos habla Pablo en la carta a los filipenses son espirituales, están escondidas en Cristo, están a nuestro alcance gracias a la obra de Cristo. Y Pablo afirma en la carta a los Efesios que los creyentes tenemos acceso, están a nuestro alcance. Escribe a los Efesios y les dice, y esto lo vimos hace unos meses, seguro que lo recordáis, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Y qué son esas riquezas de la gloria de Dios? Continúa la carta a los Efesios, capítulo 3, y les dice, acompañadme, Efesios 3, 14.
Efesios 3, versículos 14 al 19. Dice Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, ¿el qué? Ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Wow! No es poca cosa ser fortalecidos por el Espíritu en momentos de prueba, y vemos un claro ejemplo en Hechos capítulo 7 respecto a la muerte de Esteban. Que Cristo sea manifestado por la fe en nuestros corazones, también ha dicho. Crecer en amor, un amor arraigado, sólido. Crecer en el conocimiento de la persona de Cristo y de su amor. Ser llenos de la plenitud de Dios y de su presencia. Todo esto son tesoros. Y como hemos leído antes en Juan capítulo 16, palabras de Jesús, la paz, la confianza en la victoria de Cristo también son grandes tesoros para la vida del creyente. Recibimos esto de parte de Dios para seguir adelante en la batalla de la fe. Cuando estemos en medio de prueba, de lucha, recuerda la paz y la confianza que puedes tener en las promesas de Cristo, en la obra de Cristo, que es inamovible. Es inamovible. Hermanos, Dios pone a nuestro alcance todas estas riquezas espirituales y podemos echar mano de ellas. Son para nosotros. Vienen de parte de Dios, pero también estamos llamados a trabajar en ellas, como vimos en el capítulo 4, ejercitándonos en la piedad. Tal como le recuerda Pablo a Timoteo en el versículo 11 que hemos leído, sigue la justicia, sigue la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y en el versículo 18 también les insta: sed ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, acordaos de los que tienen necesidad, sed agradecidos. Hermanos, hagamos nuestros los versículos finales. Dios quiera que podamos hacerlos nuestros, en la conclusión y despedida de Pablo. Y la he parafraseado, la he reducido. Pero está diciendo Pablo a Timoteo, y también nos lo dice a nosotros, a su iglesia: hermanos, hermano, hermana, guarda lo que se te ha encomendado. Evita enseñanzas falsas y engañosas, las cuales siguieron algunos y se desviaron de la fe. Que eso no nos pase a nosotros, hermanos. La gracia sea con vosotros. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia, por todo lo que eres, Señor, lo maravilloso y lo bueno que eres con nosotros. Gracias, Señor, por todas las bendiciones y riquezas espirituales que podemos encontrar en ti, por tu gracia, por tu bondad, y que están escondidas en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a descansar realmente en la obra de Cristo, descansar en su sacrificio en la cruz. Ayúdanos, Señor, a descansar en tu provisión y en tu bondad. Aparta de nosotros, Señor, toda codicia. Aparta de nosotros, Señor, cualquier enseñanza extraña que nos pueda desviar de tu palabra, de tu verdad. Señor, ayúdanos a caminar en santidad y en obediencia a ti, solamente a ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros y nos vaya moldeando cada día más a la persona de Cristo Jesús. Señor, que toda la gloria sea para ti en este día. Te lo agradecemos por Cristo Jesús y solamente por sus méritos. Amén.